Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra plática correspondiente a esta semana. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de Reyes Magos? Platíquenme. ¿Ya están listos con su rosca? ¿Ya están listos con su chocolatito? ¿Qué más tienen a la mano para poder compartir? Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver precisamente con una situación que sin lugar a dudas pues nos es muy común y más en estos momentos, en estas fechas. Están pasando lógicamente, digo, diciembre, enero, pues van a ser precisamente meses donde el frío se intensifica. Sin embargo, bueno, pues el meteorológico dice que va a haber fríos más profundos todavía a consecuencia precisamente de una depresión originada en el polo norte, ¿verdad? Y que va a afectar gran parte de Canadá, Estados Unidos y por supuesto México, llegando prácticamente hasta la zona centro. Entonces, en los próximos días vamos a seguir experimentando un poquito de bajas temperaturas. Yo espero que en su lugar de origen de muchos de ustedes no les vaya tan mal, pero como siempre es un mes que se propicia precisamente la parte de las afecciones respiratorias. Así es que, pues este va a ser nuestro tema y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Les parece bien? Un saludo muy fuerte a toda la gente que está con nosotros ya conectada, ¿sí? Este, y vamos a darles a todos y a cada uno de ustedes pues la bienvenida. Empecemos entonces. Muy bien. Como ustedes saben, nuestro dispositivo, bueno, pues es sumamente versátil, es un dispositivo ideal para el trabajo terapéutico. Sin embargo, los cuidados en casa, pues no dejan de ser sumamente importantes. ¿Y por qué no? Siempre tratar de mantenerlos, sí, promoverlos, porque es muy importante que no nada más le demos atención a los momentos específicos de enfermedad. En las últimas semanas me he dedicado a promover un concepto muy importante de salud en casa, ¿verdad? Este importante, una sana costumbre de generar salud para nuestro bienestar, para nuestra familia. Entonces, no necesariamente tenemos que estar enfermos para podernos aplicar el equipo. De hecho, lo ideal sería aplicarnos el equipo sin estar enfermos para mantener la alta funcionalidad celular. ¿De acuerdo? Y esta es una de las cosas muy importantes que tenemos que saber. Es muy curioso que hayamos ya, pues, a 5 años de la pandemia, ¿verdad? De la iniciación de la pandemia, del COVID-19, pues todavía esa sombra tétrica se encuentra atrás de nosotros. Todavía podemos encontrar muchas cifras, todavía podemos encontrar muchos comentarios de incremento de la enfermedad en muchas partes del mundo, sea también el caso en nuestro país. Por eso es de que podemos nosotros analizar cómo a través de la tecnología que nosotros estamos proponiendo podemos apoyar principalmente, ¿sí?, aspectos relacionados con enfermedades infecciosas. Nuestro equipo, recordemos que trabaja bajo una tecnología de orden versátil, una tecnología híbrida. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que trabaja con dos principios que son importantes que nos tenemos que aprender. Por un lado, tenemos la tecnología del infrarrojo lejano, específicamente la frecuencia de los terahercios, y por otro lado tenemos precisamente la frecuencia de el calor, un calor muy interesante, sostenido, penetrante, poderoso, ¿verdad? Que es la diatermia profunda. En este sentido, bueno, pues entonces son dos fenómenos con los cuales nuestro equipo, al trabajarlo de forma simultánea, genera una sinergia muy importante de estímulo celular de múltiples formas, ¿no? Que genera una cascada impresionante de elementos que son muy propios para la recuperación. Pero, ¿por qué es importante todo esto en este momento? Yo creo que un aspecto que tenemos que ser claros, ¿verdad? Porque yo recuerdo mucho todavía hace unos, ¿qué serán? Unos 10 años, 15 años, quizás 10 años todavía, ¿no? Antes de la pandemia, se decía que realmente teníamos controlado perfectamente el aspecto de las infecciones, ¿verdad? O sea, las infecciones que lógicamente fueron la principal causa de muerte en el siglo XIX, pues ahora estaban controlados, ¿no? La nueva generación de antibióticos, los antivirales, ¿no? Los antifúngicos, etcétera. Bueno, pues teníamos ya de alguna manera controlado esa parte que es muy importante, sin lugar a dudas. Recordemos que, repito, la primera causa de muerte en el siglo XIX fueron procesos infecciosos, específicamente en las puntas de la vida, ¿no? Al inicio y al final de la vida.
Entonces, bueno, pues esto pudo alargar un poquito más la capacidad que el cuerpo humano tiene para poder sobrevivir. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero vamos a ver que desafortunadamente lo que aumentó en ese momento, pues fueron las llamadas enfermedades no infectocontagiosas. Me refiero específicamente a las crónico-degenerativas, como las enfermedades como el cáncer, la diabetes, las respiratorias, las cardiovasculares y sobre todo los neuropsiquiátricos. Hoy sabemos que realmente la depresión pues está surgiendo como un problema de salud pública muy importante. Ya hablaremos en algún otro momento, porque ya hemos hablado. ¿Cuáles son los hechos más impactantes que nosotros podemos tener como una numeralia muy interesante, ¿no? No agradable, pero sí interesante por lo menos, ¿no? Sabemos que en la actualidad, por lo menos cada 30 minutos en el mundo, mueren dos mujeres por cáncer de mama. Cada 48 segundos, dice una persona, es diagnosticada de cáncer. Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama, enfermedad que realmente no tendría por qué existir. Les voy a ser franco, las infecciones, bueno, pues ya habíamos visto cómo vienen en aumento, al igual que las autoinmunes, las alergias, las hipersensibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es una numeralia muy importante. Y cuando nosotros decíamos que teníamos controlado este aspecto de la enfermedad infecciosa, pues parece que hicimos reír a la parte celestial, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente tal pareciera que día con día están surgiendo nuevas enfermedades, ¿verdad? Que lógicamente vienen a ser un verdadero caballo de apocalipsis, ¿eh? Un verdadero jinete del apocalipsis. Empecemos por recordar las cosas como el SIDA, las cosas como el ébola, las cosas como el SARS, CoV-1, por ejemplo, los coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque es muy cierto que las enfermedades, aún las infectocontagiosas, son multifactoriales, también es muy cierto que todos muchos de esos factores los empezamos a reunir pues desde siempre, ¿no? O sea, hoy en la actualidad, por ejemplo, bueno, pues vivimos en un momento histórico donde prevalece un ambiente obesogénico, ¿verdad? Donde aspectos tan importantes como la cultura, las políticas públicas, la propuesta de de comercialización a través de las redes sociales o medios de comunicación masivos, pues desafortunadamente no apuntan a tener una sana alimentación. Si a eso le unamos que aproximadamente, pues solamente el 2% de toda la población mundial tiene una ejercitación física saludable, y estoy hablando de saludable, me explico, no necesariamente la gente que hace ejercicio, ¿verdad? Quiere decir que esté sana, por el contrario el día sábado platicando con una rehabilitadora física, ¿verdad? Llegamos a ese tipo de conclusiones. El ejercicio puede ser tan peligroso, ¿verdad? Hacerlo en extremo como no hacerlo. Y es más, muchas veces hacerlo en extremo es mucho más peligroso que no hacerlo. Entonces, esa ambigüedad, ese paralelismo que tiene el ejercicio, pues también juega un papel sumamente interesante. Ahora, sabemos que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, pues es el mecanismo primario por el cual se va a enfrentar sin lugar a dudas, ¿sí? Nuestro cuerpo al enfrentarse a enfermedades infectocontagiosas. Es nuestra vía de defensa más importante que tenemos, porque realmente es todo un ejército impresionante, ¿no? No solamente hablemos de los glóbulos blancos, hay una cantidad de elementos que son parte de este sistema inmunológico, como son las opsocinas, como son los líquidos y los fluidos corporales, otras proteínas sanguíneas, etcétera. Realmente hay una cantidad muy importante de elementos que son parte de este sistema inmunológico y que lógicamente son nuestra base fundamental de defensa. ¿Sí? Pero también sabemos que el sistema inmunológico se comporta de una manera sumamente compleja. Hoy por hoy sabemos que realmente una de las partes esenciales, ¿verdad? Es el concepto de entender cómo nuestro cuerpo, al trabajar de una forma compleja, de una forma integrativa, pues tiene a su cargo gran parte de la funcionalidad de todo nuestro cuerpo. Hoy hablamos, por ejemplo, de la psiconeuroinmunoendocrino cardiología, ¿verdad? Un concepto
que está siendo revolucionado desde hace ya más de 30 años, pero nos hace ver cómo el sistema inmunológico es altamente dependiente del sistema nervioso, de nuestro sistema metabólico, del sistema endocrino y por supuesto del sistema cardiovascular. O sea, de todos estos sistemas, ¿verdad? Es altamente dependiente del sistema nervioso y sabemos que trabaja en una funcionalidad, pues, bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que todos estos factores alteran el sistema inmunológico y de igual manera las alteraciones del sistema inmunológico repercuten en cada uno de estos procesos. Esto es muy importante saberlo porque vamos a ver que nuestra parte emocional, nuestro sistema nervioso va a jugar un papel sumamente interesante en la respuesta del sistema inmunológico. Tenemos, por ejemplo, bien claro, ¿verdad? Lo que conocemos como el sistema endocannabinoide, un sistema que se maneja a nivel parácrino, que quiere decir por mensajeros a nivel de membrana celular para la regulación precisamente del sistema inmunológico y que es dependiente del sistema nervioso y viceversa. ¿Verdad? Entonces, lógicamente, dependiendo de nuestro estilo de vida, de las prácticas higiénico-dietéticas que tengamos y, por supuesto, de la parte emocional en la cual nosotros nos referimos día con día, bueno, pues tendremos una respuesta saludable o no, ¿verdad? Del sistema inmunológico. Este es un aspecto muy importante, ¿verdad? A referirnos. Pero siempre surge una pregunta muy importante. ¿Por qué a pesar de tener situaciones críticas, por qué hay gentes que se enferman y hay gentes que no se enferman? Nos pasó mucho en la pandemia, no sé si usted recuerda. Hubo personas que aun con todo y todo nunca se enfermaron. Y personas por el contrario, que se enfermaron 3 o 4 veces. ¿Verdad? Y estamos hablando, lógicamente, que las vías de contagio, pues, podían ser, este, a veces no comprendidas del todo. Entonces, puede haber realmente sí cosas que son muy importantes que nosotros podemos de alguna manera controlar y cosas que no podemos controlar. Nosotros sabemos que realmente nuestra inmunidad tiene cierta plasticidad, tiene cierta flexibilidad, ¿verdad? Tiene nuestra inmunología, tiene un proceso de orden adaptativo y este proceso de orden adaptativo pues va a depender de los estímulos por los cuales se exponga, ¿verdad? Y esta parte emocional pues juega un papel sumamente importante. Entonces sí, hay muchísimas causas por las cuales la gente podría o no enfermarse. Lo cierto es que siempre va a haber personas a lo largo de toda la historia que pareciera que son inmunes. Recuerdo, por ejemplo, algunos casos que se mencionaban en los libros de medicina antiguos, ¿verdad? Precisamente, por ejemplo, con la peste, la acción de la peste bubónica, la famosa peste negra, ¿verdad? Que diezmó a una tercera parte de toda la humanidad. Bueno, pues hubo gente que nunca se infectó, a pesar de tener contacto directo con ese tipo de pacientes o inclusive en el acarreamiento de cadáveres. ¿Verdad? Lo mismo nos pasa con la pandemia, lo mismo nos pasa con otro tipo de procesos infecciosos. Quiere decir que nuestra inmunidad y este proceso adaptativo es mucho más complejo de lo que nosotros queremos, es mucho más complejo de lo que nosotros tenemos o conocemos, ¿de acuerdo? Por eso vamos a ver que es muy importante que lo que sí podemos saber y lo que sí podemos controlar, nosotros lo manejemos. ¿Cómo qué? Como un plan de alimentación mucho más enfocado hacia la parte saludable, actividad física de orden saludable y, por supuesto, prácticas higiénico-dietéticas, como son los casos de la rehabilitación física, que es lo que nosotros proponemos como parte de un tratamiento integral. ¿Verdad? Ahora, sabemos que realmente el sistema inmunológico pues está sometido a horas extras de trabajo por la gran carga de actividad eh, eh, no normal que tenemos como vida cotidiana. Por ejemplo, realmente los niveles de contaminación juegan un papel muy importante. Las partículas suspendidas en el medio ambiente, empezando por moléculas como son los hidrocarburos policíclicos aromáticos y otras moléculas peligrosas como son el ozono o las partículas de azufre libres, bueno, pues sabemos que son sumamente peligrosas para nuestro tracto respiratorio principalmente, aunque no es lo único que dañan, por supuesto. Ahora, también es muy cierto, la vejez juega un papel muy importante. ¿Verdad? Y no solamente la vejez, sino la maduración y funcionalidad de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque también sabemos que los problemas
que afectan al sistema inmunológico y lo cual representa una gran situación crítica para la vida, pues son las puntas de la vida, ya lo mencionaba hace un momento, ¿verdad? El problema es que desafortunadamente tenemos una dieta que está basada en una gran cantidad de alimentos ultraprocesados. Esa es también una situación muy inconveniente, ¿verdad? El estrés cotidiano, que ya dijimos es altamente dependiente por la vía del sistema endocannabinoide para las alteraciones del sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay una gran cantidad de resistencia antimicrobiana y eso es muy importante, ¿no? Gracias a Dios, hoy se han puesto leyes muy útiles, ¿verdad? Como es la restricción de los antibióticos, ¿verdad? Antes los antibióticos, todavía hace unas décadas, pues se vendían a diestra y siniestra a cualquier persona y la gente con el simple hecho de poder tener un poquito de conocimiento, pues automedicaba y eso ha creado una resistencia bacteriana bastante peligrosa. Pero si así, con todo y todo, tenemos supermicrobios, ¿no? Superbacterias, ¿sí? En los hospitales, ¿no? Los hospitales sabemos que son la muestra más clara, ¿verdad? Y las infecciones nosocomiales, pues son las más peligrosas, sin lugar a dudas, ¿no? Sabemos que realmente hay ingeniería genética, sabemos que sí, eso no lo podemos negar, ¿verdad? Sabemos que se ha experimentado mucho con esto y posiblemente, dicen algunos conspiranoicos, esto es lo que haya creado verdaderamente la pandemia o inclusive las nuevas pandemias que se piensa pueden estar ya casi en puerta, ¿verdad? Sabemos que realmente el efecto inmunosupresor por el consumo de algunas drogas, algunas que son lícitas, como es el tabaquismo, como es el alcoholismo, bueno, pues tienen un impacto muy importante en nuestro sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros sabemos que el ser humano, queramos o no queramos, tenemos una interacción sumamente activa con el medio ambiente, ¿verdad? Somos altamente dependientes del medio ambiente. Recordemos que hace apenas 7 años, ¿verdad? El premio Nobel, uno de los Nobeles más importantes que se han dado en medicina, es el de la cronobiología. Hoy sabemos que precisamente el cuerpo tiene horarios y que esos horarios están sujetos a ciertos fenómenos que son muy importantes, ¿verdad? Por el medio ambiente. Digo, podemos hablar de cosas muy interesantes, ¿verdad? Como por ejemplo, es verdad, científicamente se ha demostrado que tenemos efectos sobre el cosmos, ¿no? La luna influye de una manera muy importante, las manchas solares, ¿no? Las tormentas solares juegan un papel muy importante sobre la psique del ser humano y otros aspectos metabólicos que se han demostrado científicamente. Entonces, el problema es que desafortunadamente ha habido un divorcio muy grande entre el hombre y la naturaleza. El ser humano es el único ser sobre la faz de la tierra que se le ha olvidado que le pertenece a la naturaleza y actúa de una manera irresponsable en cuanto a ello, desafortunadamente. Pero la naturaleza va a mantener su curso porque al final del día es quien gobierna y manda en todo cuanto podemos ver y crear, ¿verdad? Entonces, a pesar de que desafortunadamente, ¿verdad? El hombre es capaz de modificar algunos aspectos de la naturaleza, también es muy importante saber, ¿sí? Y queda de manifiesto que la salud es parte muy importante de los procesos que suceden a nuestro alrededor, ¿verdad? Y tal es el caso de lo que nosotros llamamos, por ejemplo, las enfermedades estacionales. Hoy por hoy, pues lo tenemos claro, sí, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, yo estoy convencido que en la antigüedad esto se tenía de una manera mucho más precisa, ¿verdad? Y creo yo que las culturas milenarias, las culturas primigenias, las llamadas culturas madres inclusive, ¿no? Como fueron los mayas, como fueron los chinos, ¿verdad? Principalmente, como es la casta hindú, bueno, pues que fueron los primeros holísticos en sus principios filosóficos y generales de vida, pues nos hacía gran parte entender que existen una cosa que hoy llamamos enfermedades estacionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que son precisamente sincronicidades, ¿verdad? Que suceden precisamente a partir de cómo actúa el medio ambiente sobre nosotros. Por ejemplo, pensemos en temporada de calor, y me refiero a primavera y verano, bueno, pues sabemos que ahí se van a agudizar enfermedades gastrointestinales, procesos de deshidratación principalmente.
Y lo que hoy nos ocupa, como es el frío, en el caso del otoño del invierno, bueno, pues aumenta precisamente las enfermedades respiratorias, los problemas artríticos, enfermedades reumáticas, etcétera, ¿no? Entonces eso nos habla de esta gran interacción que tenemos con la naturaleza, sin lugar a dudas. Ahora, nosotros sabemos que realmente podemos hacerle frente a la enfermedad respiratoria. Nosotros que hacemos una materia muy importante, que es la terapia nutricional, sabemos que realmente a través del estilo de vida, pues se pueden controlar muchos de los factores de riesgo. Y estoy diciendo muchos, no todos, sin lugar a dudas. Siempre va a haber un espacio para lo desconocido o para lo inusual. ¿Verdad? Hay gente que por más que se cuide, de todas maneras se va a enfermar y se puede enfermar de manera trágica. Ahora, ¿qué son las enfermedades respiratorias? Bueno, pues las enfermedades respiratorias, desde nuestro punto de vista, son todas aquellas afecciones que están referidas a las vías aéreas, ¿verdad? Y que pueden participar o que pueden, de alguna manera, manifestarse en forma crónica, ¿verdad? O en forma aguda, ¿no? Que es generalmente lo que más sucede en la mayoría de ellas. Ya lo dijimos, son la principal causa de muerte en los extremos de la vida y se sabe que en nuestro país pues pueden representar hasta el 15% de total de muertes anuales. Pues estamos hablando que es una cantidad muy importante. Por eso, repito, nosotros pensábamos que teníamos dominada y de alguna manera sobresaliente nuestra capacidad médica sobre la enfermedad infecciosa y nos hemos dado cuenta pues que realmente no es verdad. Decía un buen amigo, decía pues un simple virus nos puso de rodillas a toda la medicina, a toda la farmacéutica, la puso de rodillas durante la pandemia tan solo, no un solo virus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan las enfermedades respiratorias? Bueno, es que yo creo que todos hemos tenido enfermedad respiratoria. Entonces, creo que todos lo sabemos, ¿no? La congestión nasal, o la congestión bronquial, las expectoraciones, la producción de flema, de moco, inflamación de amígdalas, de parótidas, irritación y flujo nasal y por supuesto fiebre, ¿verdad? Son las manifestaciones más clásicas de sintomatología común que llegan a tener estas enfermedades, ¿verdad? Pero sabemos, los mencionamos al principio de la plática, que el cuerpo tiene la capacidad inherente de poderle hacer frente a estos elementos potencialmente peligrosos para la vida. Y a esto le llamamos nosotros inmunidad, ¿verdad? Es precisamente esta capacidad que tenemos para poder protegernos de cualquier agente invasor. Nuestra inmunidad nosotros la dividimos en dos partes. Una cosa que llamamos la inmunidad congénita y otra cosa que llamamos la inmunidad adquirida. ¿Cuál es la inmunidad congénita? Bueno, pues la inmunidad congénita son todos los elementos con los cuales venimos ya por genética activos. Y repito, no solamente estoy hablando de los glóbulos blancos, estoy hablando de una gran cantidad de elementos, ¿verdad?, propios de nuestra fisiología, con los cuales hacemos frente a estas sustancias potencialmente peligrosas. Empecemos por la inflamación, empecemos lógicamente por los aspectos de ganglios, empecemos por ejemplo con proteínas y prótidos específicos, ¿no? Decíamos, los fluidos corporales también juegan un papel muy importante a manera de barrera de protección, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué le llamamos nosotros infección en un organismo? Bueno, una infección se define precisamente cuando un patógeno, un agente patógeno, invade a un organismo, cual le vamos a llamar huésped, ¿verdad? El cual va a producirle una enfermedad, ¿sí? El cual puede manifestarse de manera aguda o no, porque también vamos a ver que hay muchas infestaciones bacterianas que son positivas. Por ejemplo, todas las bacterias que se encuentran en el intestino o la mayoría de ellos, bueno, pues vamos a ver que pueden ser simbióticas para nosotros y siguen siendo agentes externos a nuestro cuerpo, con lo cual el sistema inmunológico no se mete, ¿no? No, no tiene injerencia sobre de ellos. Ahora, el riesgo de una infección, pues varía mucho de las situaciones de la vida cotidiana que se presenten. Por ejemplo, ¿a qué se puede deber que tengamos o no una infección? Bueno, pues si la gente con la que estamos en contacto la padece. ¿Por qué? Pues porque puede contagiarnos, ¿no? Vamos a ver que hay virus que son muy propios de algunas personas y otros que no, ¿verdad? Ahí somos más resistentes porque muchos tenemos ya cierto grado de defensas, ¿no? Los fluidos corporales con los que se entran en contacto, ¿verdad? Principalmente. O, por ejemplo,
o, por ejemplo, cómo se entra en contacto con esos fluidos, ¿no? Y dentro de los fluidos con los cuales se puede generar este tipo de infecciones, bueno, pues hablamos de la sangre, las secreciones íntimas, líquido amniótico, la leche materna o, por supuesto, la saliva o la sangre, ¿no? Saliva con sangre puede ser una de las vías importantes. Por ejemplo, tenemos las infecciones por la vía del rompimiento de la piel, las llamadas lesiones percutáneas. Por ejemplo, cuando nos pinchamos con una aguja, si es que esta está contaminada, o con la herida provocada por algún animal, un arañazo, una mordedura, bueno, pues este rompimiento percutáneo, pues puede generar una ventana de alojamiento como vía de infección. ¿De acuerdo? Miren ustedes, aquí tengo una gráfica, ¿no? Donde vemos la distribución principal de las principales causas de muerte en los Estados Unidos, y vean ustedes cómo las enfermedades infecciosas, donde las tengo, malignas, intencionales, aquí están, enfermedades respiratorias, ocupa el cuarto lugar de muerte. Entonces estamos hablando, pues, de que sí, es muy interesante, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico, vamos a ver que puede trabajar de tres maneras, ¿verdad? Tiene una plasticidad muy interesante. Primer parte muy interesante va a ser frente de forma franca al agente infeccioso, ¿no? Lo va a buscar y lo va a destruir. Esa es la parte inicial. La segunda es que no haga nada, que se quede paralizado. ¿De acuerdo? A eso le llamamos parálisis del sistema inmunológico o anergia. Ahorita la vamos a ver. Y tenemos tres. La tercera es si el sistema inmunológico se da cuenta que no puede afectar de forma directa al agente invasor, entonces destruye al tejido donde se encuentra. Ese es el caso precisamente de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, ¿no? Donde el sistema inmunológico ataca nuestro cuerpo porque en esa región o en esa parte del cuerpo que está atacando, tal pareciera que está detectando que hay algo que nos pudiera hacer daño, aunque no sea cierto. Es un error que comete el sistema inmunológico, ¿verdad? Bueno, pues esta es una de las tres formas. Quiero presentarles para todos ustedes, si me lo permiten, precisamente un poquito lo que es la parálisis del sistema inmunológico. Este que van a ver ustedes es un pequeño videíto que me lo pasó el doctor Marcial, un buen amigo, el doctor Marcial Vega. Eh, es muy interesante porque es un video que se hace en sangre en vivo, microscopio de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro es una tecnología que nace en la década de los 70 y realmente nadie le hizo caso, ¿verdad? Porque pues no nos interesaba ver o no nos interesa ver en muchos de los casos la sangre en vivo, ¿verdad? Nosotros vemos, estudiamos la sangre muerta y si no está muerta, pues la matamos, ¿verdad? Nosotros no nos interesa a nivel clínico la sangre en vivo. Sin embargo, hoy por hoy, este microscopio de campo oscuro pues nos está dando mucho de qué hablar de forma muy importante. Vamos a verlo, por favor, ¿verdad? Ustedes lo que están viendo aquí, déjenme poner el rojo para que lo podamos ver el puntero láser. Si lo que ustedes están viendo aquí es precisamente cómo existe bacterias en nuestra sangre. Un lugar donde nosotros pensábamos que era completamente estéril, pues sabemos que no. Ustedes pueden ver pequeños puntitos que se mueven en varias regiones, ¿verdad? De la imagen. Esto que ustedes ven aquí son glóbulos rojos que se unen unos con otros para poder sobrevivir. Esto es un fenómeno que se conoce como Rolox o apilado en placas, ¿verdad? Este Rolox es un fenómeno muy interesante que me gustaría en otro momento platicar de él, porque también es muy afín a lo que nosotros vamos a hacer. Aquí nos mostró, por ejemplo, la imagen, colesterol, ¿verdad? Colesterol, moléculas, ¿verdad? Y partículas tan grandes como un glóbulo rojo. Imagínate que hay vasos sanguíneos que son del tamaño de un glóbulo rojo, pues si ahí se llegara a colapsar un poco de colesterol, bueno, pues desafortunadamente tendríamos un bloqueo total. Bueno, lo que estamos viendo aquí al centro, esto que ustedes están viendo aquí al centro, es un glóbulo blanco.
Quiero que por favor no lo pierdas de vista, lo examines perfectamente. Este glóbulo blanco, si te das cuenta, no se está moviendo. Está, pero no funciona, no trabaja. Esta es la anergia, ¿sí? Esta es la parálisis del sistema inmunológico. Déjenme ponerle tantito pausa. Esto es muy importante, esto es muy importante porque vamos a ver que para nosotros es sumamente interesante. Cuando nosotros hacemos una contabilidad de glóbulos blancos en laboratorio, pues estamos contando el glóbulo blanco, pero no estamos viendo su función, no estamos viendo si está trabajando o no está trabajando, ¿verdad? Esa es la diferencia. Aquí lo que ustedes quiero que vean cómo cambia por completo la funcionalidad, ¿sí? De este paciente cuando le suministramos un poquito más de energía. Esto fue a través de la dieta. ¿De acuerdo? Tú puedes ver cómo ya los glóbulos rojos empiezan a separarse, ¿verdad? Lo cual nos indica que ya hay más oxígeno, que lógicamente no son necesario apilarse para mantener un potencial de membrana y poder sobrevivir, ¿verdad? Sin embargo, pues el problema continúa. Voy a volver a echar a andar la grabación y quiero que no pierdas de vista al glóbulo blanco, ¿verdad? Sigue sin tener un desplazamiento franco, prácticamente no se mueve, su movimiento es sumamente lento. Tendríamos nosotros que quedarnos un buen rato para ver un poquito ese movimiento. Esto es lo que quiero que vean, sí, que es precisamente la anergia. ¿Por qué? Pues falta de energía. Entonces, una cosa es que tengamos células blancas y otra cosa es que estén funcionando, son cosas diferentes. Por eso en el paciente con SIDA, pues al paciente con SIDA sí le contabilizamos células blancas y decimos, pues tiene poquitas, o sea, o tiene cantidades suficientes. Entonces, ¿por qué no trabaja su sistema inmunológico? Ah, pues porque hay anergia, porque no hay una suficiente energía, ¿verdad? Que lo esté activando. Voy a adelantarme un poquito para que ustedes vean cómo mejora esto conforme el tiempo va pasando y el tratamiento va continuando. Aquí ya podemos ver precisamente los glóbulos rojos ya más libres, ya más sueltos, ¿verdad? Encontramos aquí arribita cristales de ácido úrico, seguimos encontrando partículas de colesterol. Ay, aunque los glóbulos blancos ya estén sueltos, pero quiero que vean cómo precisamente tenemos al centro esta parte blanquecina que nos habla todavía un poquito de anemia. Entonces, así como que bien, 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 todavía no está, ¿verdad? Después de una serie de tratamientos nutricionales promoviendo precisamente la parte de producción energética, pues podemos ver algo sumamente interesante. Vean a ustedes ahí el cambio. Así es como debe de moverse un glóbulo blanco, ¿verdad? Con suficiente velocidad. Aquí está yéndose por un hongo, aquí está encontrando un hongo y va y hace o da cuenta de él, ¿verdad? Digo, ahorita va a haber más, va a ir a hacer más. Pero por lo pronto este hongo ya se lo comió. A esta velocidad es en la que debe de trabajar precisamente un glóbulo blanco, ¿verdad? Esta es la diferencia de cómo opera nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros buscamos hacer. Lo que nosotros buscamos hacer es a través de la respuesta que nosotros demos con nuestro tratamiento, activar, ¿sí? La energía celular de nuestros glóbulos blancos para que puedan actuar sobre los agentes infecciosos, entre muchas de las cosas que nuestro equipo va a hacer. ¿De acuerdo? Creo que para todos los que estamos en este momento, pues todos conocemos perfectamente a nuestro equipo. No sé si exista alguien que sea invitado nuevo. Pues creo que no, ¿verdad? Creo que todos son. Bueno, entonces hacer un repasito muy, 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 mucho, 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 muy rápido, ¿verdad? Sabemos que nuestra tecnología, como lo mencioné, es una tecnología híbrida, ya lo mencionábamos, y que trabaja con espectro del infrarrojo lejano, particularmente la frecuencia de los terahercios. Dentro del infrarrojo, bueno, pues sabemos que es una banda sumamente amplia, es una banda sumamente muy grande, muy, muy interesante, y que esta banda, y que esta banda tiene efectos sumamente interesantes sobre nuestro cuerpo. No solamente sobre nuestro cuerpo, realmente el infrarrojo tiene muchas aplicaciones a nivel de la vida del ser humano. Realmente es muy, muy importante esta parte.
¿verdad? Pero aquí pegadito en las microondas, en la misma banda del infrarrojo, específicamente las ondas más largas, que es lo que conocemos como el infrarrojo lejano o distal, aquí pegadito a las microondas, en 1980 se encontró una frecuencia muy interesante que son los terahercios. Los terahercios tienen una vibración muy interesante, tienen una forma de onda, ¿verdad? Que es muy similar en cuanto a frecuencia a la forma en la que nuestras células están operando, ¿no? Aproximadamente es a los 60 hercios. Esto es muy interesante porque por eso se dice que pueden tener gran actividad sobre la misma, una gran respuesta sobre la misma, o sea, sobre las células de nuestro cuerpo. Pero nosotros tenemos que pensar en el efecto fisiológico que genera el infrarrojo y que genera la diatermia profunda y con base a ello, ¿verdad? Estar conscientes de cuáles son los fenómenos que se van a activar en nuestro cuerpo y que repercuten de forma positiva para la recuperación de la salud, ¿verdad? Esta es una de las partes interesantes. Una de las cosas que tenemos que recordar siempre es que los terahercios, su penetración hacia nuestro cuerpo después de la piel, es muy profunda. Es aproximadamente a los 10 centímetros, con lo cual estamos teniendo la conciencia clara, ¿verdad? Que estamos trabajando en profundidad, ¿de acuerdo? Estamos tocando ya tejidos, estamos tocando órganos, que es la parte que a nosotros nos interesa. Y no quiere decir que el infrarrojo cercano, ¿verdad? O el infrarrojo que más se conoce a nivel terapéutico no sea útil. Simplemente estamos diciendo las limitaciones, ¿verdad? Y las propiedades que cada uno tiene para tener impacto sobre nuestra salud. ¿De acuerdo? Ahora, el simple hecho de que exista un calor estimulante sobre nuestro cuerpo va a generar efectos sumamente positivos. Sumamente positivos como que, bueno, pues déjenme decirles, por ejemplo, la liberación de mediadores endoteliales que tienen un efecto vasodilatador y con esto una mejora acción de arrastre circulatorio, ¿verdad? De transporte del oxígeno y por supuesto de actividades fisiológicas muy importantes dependientes de ello, ¿no? Como por ejemplo la termogénesis, por ejemplo, la activación de la termogénesis. En el caso de nuestro equipo, nosotros tenemos que tener en consideración que son dos los fenómenos claves de los cuales se está manifestando. Uno, que es el fenómeno lumínico, y otro que es el fenómeno térmico. O sea, son dos fenómenos. Esa es la clave de nuestro equipo. Esa es la clave fundamental, ¿sí? De nuestra tecnología, ¿no? Esa es la parte más esencial. Con lo cual, lógicamente, se van a derivar una serie de fenómenos fisiológicos en nuestro cuerpo y que son los responsables de la actividad tan importante para la recuperación de la salud. Yo principalmente, manejo 7, o sea, hablo de 7, quizás sean más, pero por lo menos yo tengo conciencia de 7 fenómenos muy importantes. Primero, el aumento en la temperatura del tejido, que por sí mismo tiene un efecto fisiológico muy importante, ¿verdad? Dos, la activación y la formación de la proteína de shock térmico, efecto sobre el potencial de membrana, equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de las células madre, activación de factores de transcripción, como es el caso de los NRF1, NRF2, y por supuesto activación de un fenómeno llamado pirroeléctrico. Y en este último caso es muy importante. ¿Por qué? Porque el fenómeno pirroeléctrico se produce cuando un material que tenga estas características pirroeléctricas de pirro, calor, temperatura, y eléctrico, de electricidad, que quiere decir que genera un impulso eléctrico a partir del estímulo calórico y es el caso de nuestra membrana celular. Nuestra membrana celular, por el tipo de estructura que tiene, pues se reconoce como un material pirroeléctrico. Y en este caso es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto permite que haya una mejor diferencia de potencial, lo cual permite mejor entrada del oxígeno. Más entrada de oxígeno celular, más energía, que dijimos nosotros iba a ser la clave importante, ¿sí? Para la activación de nuestro sistema inmunológico, porque es verdad, podemos tener muchas células blancas, pero si esas células no están activas, no están trabajando, ¿verdad?
combatiendo el agente infeccioso, pues entonces de nada sirve. Entonces, en este caso va a ser muy importante. Por otro lado, tenemos los trabajos del doctor Toro, ¿verdad? Un famoso inmunólogo, el cual puede demostrar, uno de los que demuestra científicamente esta acción de la psiconeuroinmunología que nosotros hablábamos. Él con una prueba tan sencilla como es un estudio de laboratorio, ¿verdad? De biometría hemática, nos demuestra cómo las alteraciones en los glóbulos blancos son el resultado de las alteraciones del sistema nervioso. Así de sencillo lo revisa, ¿no? Él se da cuenta que las modificaciones que tienen los diferentes porcentajes de los linajes de células blancas, ¿verdad? Están directamente relacionados, ¿sí? A ciertas perturbaciones del sistema nervioso. Por ejemplo, los granulocitos, ¿verdad? Y me refiero precisamente a los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, ¿verdad? Se sabe que aumentan en el conteo del biograma, ¿no? Cuando el sistema nervioso simpático es dominante. Una cuenta de granulocitos excesiva dice conduce a enfermedades que dañan el tejido del cuerpo, desórdenes autoinmunes y que pueden causar enfermedades como el cáncer. Por el contrario, los linfocitos, o sea, los agranulocitos, como son los linfocitos y los monocitos, aumentan cuando el sistema nervioso parasimpático es dominante, ¿verdad? Y esto conduce a enfermedades alérgicas o inmunohiperactivas. Demasiado estrés conduce a una situación del sistema nervioso simpática dominante y demasiada relajación conduce a una situación del sistema nervioso parasimpático dominante, ¿no? El primero era simpático y el segundo es parasimpático. No sé si lo dije bien o tuve un pequeño error, pero ya lo saben. Ahí lo tiene. ¿Qué es lo interesante para nosotros? Lo interesante para nosotros es que el doctor Toro Abu demuestra científicamente con biogramas, o sea, con biometrías hemáticas, cómo la terapia de infrarrojo lejano, ¿verdad? Donde se encuentra la frecuencia de los terahercios, en particular su aplicación en la espalda, propicia el equilibrio del sistema nervioso simpático y parasimpático, influyendo en el equilibrio del sistema inmunológico de una forma rápida y sencilla, restableciendo, dice el artículo, ¿verdad? Diferentes funciones orgánicas y con ello el estado de salud acorde a la homeostasis original. Son los trabajos del doctor Torbajo. Y aquí nosotros tenemos una comprobación directa y científica de cómo la utilización de nuestro dispositivo va a operar en forma directa, tanto en el sistema nervioso como en el sistema inmunológico. Estos trabajos, les repito, fueron hechos en pares, a un poquito más cercano, aquí en el famoso CULAE, ¿sí? El Instituto de Investigación de Ciencias de la Universidad Tecnológica de La Habana, a cargo de mi querido amigo el doctor Daniel Sayas Guillot, con el cual hemos hecho trabajos interesantes, sobre todo sobre campos electromagnéticos pulsantes. Bueno, pues él demuestra este mismo fenómeno del doctor Toru Abu, ¿verdad? Con estudios de laboratorio, como con la radiación infrarroja lejana, ¿verdad? Puede regresar a niveles homeostáticos en forma adecuada a este tipo de personas con trastornos inmunológicos y también de orden infeccioso, ¿verdad? Estos son sus trabajos. Ay, se me movió aquí lo de los materiales pirroeléctricos, esto debe estar más atrás. Bueno, pero también vimos y lo hemos visto el día de ayer, también platicábamos cómo se ha demostrado que los equipos que impulsan, ¿verdad? La generación de la frecuencia de terahercios activan la regulación y la liberación de células madre en nuestro organismo, con lo cual podemos tener grandes beneficios. Por ejemplo, que, bueno, combatir los procesos inflamatorios, ¿verdad? Vamos a ver que hay muchísima literatura que nos va a hablar acerca de estos grandes, grandes, grandes beneficios, ¿verdad? Y lógicamente, mejor liberación de células madre, más impacto en forma positiva en muchos aspectos importantes de nuestra salud, ¿no? Casos de enfermedades degenerativas, bueno, pues sabemos que las células madre van a jugar un papel sumamente interesante. Pero quiero que vean cómo en el caso inclusive de procesos infecciosos respiratorios tan críticos como fue el COVID, ¿verdad? Los terahercios tienen un lugar muy importante, ¿verdad? Vamos a ver que las complicaciones por COVID con irradiación de terahercios, ¿sí?
se han estado utilizando en los últimos años, inclusive para ciertas manifestaciones que tienen que ver, ¿sí? Con procesos post-COVID, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito entonces resumiendo todos los beneficios que tiene el uso de nuestro equipo. Lo hemos dicho múltiples veces, lo vamos a volver a decir, pero pues sabemos que mejora el flujo sanguíneo, promueve la neutralización de radicales libres, ayuda a detener el sangrado, mejora el trabajo de plaquetas, promueve la curación y la cicatrización, ayuda a aumentar la energía mitocondrial, ayudando a fortalecer el corazón, aumenta los glóbulos blancos, mejora la función inmunológica, como ustedes lo vieron, facilita la entrada de oxígeno a nivel celular, y esto es una de las causas por las cuales se va a producir más energía celular y probablemente sea la causa principal por lo cual se restablece el funcionamiento del sistema inmunológico, ¿verdad? Ayuda a la liberación de células madre, ¿sí? Ayuda a la disminución precisamente de la presión arterial, mejora el ritmo respiratorio, genera un efecto antiinflamatorio, mejora la relajación muscular porque da una sensación de sedación que es muy importante, aumenta el volumen y la concentración de la orina. ¿Verdad? ¿Cómo se debe de aplicar? Bueno, yo sigo siempre proponiendo esta técnica que fue la que nosotros pues desarrollamos en nuestro país de forma inicial, ¿verdad? Cuando esta tecnología se dio a conocer por primera vez, con base lógicamente a los trabajos, ¿sí? Médicos de ciertas universidades chinas donde se hizo este tipo de trabajo, ¿verdad? Y yo siempre voy a empezar haciendo una cosa que llamamos precalentamiento, ¿verdad? El cual se hace haciendo deslizamientos circulares por todo el cuerpo, empezando desde la cabeza hasta los pies, con la menor cantidad de ropa posible, aproximadamente de unos 5 a unos 15 minutitos. Esto es tanto por la parte frontal como por la parte posterior, ¿verdad? Por la parte posterior, ¿de acuerdo? Ahí también de 5 a 15 minutitos. Posteriormente vamos a hacer desplazamientos rectos largos, ¿verdad? Intensos, que quiere decir que el paciente va a sentir la intensidad de ese calor que está emitiendo nuestro equipo, ¿sí? Tanto por la parte frontal como por la parte posterior, de unos 10 a unos 20 minutitos. Después, pues ya nos podemos ir a la zona pulmonar, ¿verdad? A la zona bronquial, tanto por la parte frontal como por la parte posterior de nuestra espalda, de unos 10 a 20 minutitos. Si ustedes conocen algunos puntos de acupuntura, como es canal de pulmón, que es uno de los que más utilizamos para este tipo de padecimientos, bueno, pues va a ser muy interesante. Yo aquí les voy a dejar algunas evidencias eh, 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 de causística, algunas evidencias precisamente de algunas personitas que tuvimos. Mire, quiero que vean, por ejemplo, en tan solo una sesión de 90 minutos, cómo se puede reducir de una manera sumamente considerable, ¿verdad? Una inflamación en amígdalas. Aquí vemos paciente, vean ustedes, en tan solo una sesión de 60 minutos, cómo logra desinflamarse y quitarte toda la parte purulenta que se ve precisamente en las anginas. Creo que es bastante notorio, ¿cierto? Y ya para la segunda sesión de 60 minutos, pues ha disminuido de forma sumamente considerable el proceso. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Vean ustedes la inflamación de ganglios linfáticos, 10 sesiones de 60 minutos y cómo su reducción es bastante evidente, ¿no? Aquí podemos ver también inflamación leve de ganglios debido a faringitis y pues bueno, completamente desapareció en este caso, ¿verdad? Aquí vemos precisamente inflamación de ganglios linfáticos, antes y después, 60 minutos, se reduce la inflamación y el dolor con tan solo 60 minutos. Infección, lección y boca, quiero que vean como que hay infección precisamente tanto en la parte superior de la cavidad bucal, ¿verdad? Y como en 12 sesiones, cada 2 días de 20 minutos, pues desaparece por completo la afección. Aquí sí se da directo a la boca. Hay que abrir la boca, ¿verdad? Y se da la terapia de forma directa. Vean ustedes inflamación moderada de ganglios.
Cuatro sesiones de 35 minutos, completamente libre del problema. Aquí lo vemos en situaciones más críticas, que es una de las características comunes que tuvo el COVID, el llamado esmerilado de pulmones. Bueno, pues aquí vemos el resultado, ¿sí? 6 meses de terapia, se redujo a 4 milímetros, una sesión por semana durante 6 meses, ¿no? Cuando tenía las dimensiones del vidrio esmerilado en pulmón de 7 milímetros, pues se reduce a 4 milímetros. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante porque ninguna técnica médica lo hace, ninguna técnica médica. A veces el esmerilado lo que aparenta ser vidrio esmerilado en los pulmones, muchas veces se queda en forma permanente, ¿verdad? Aquí vemos nódulo pulmonar derecho en vidrio esmerilado de 5 milímetros, una sesión de 60 minutos cada 3 días por 2 meses. Se realizó estudio y mediante ultrasonido no se identificaron anomalías en la zona pulmonar. O sea, desapareció después de 2 meses de tratamiento. Con esto también quiero darles a conocer, vamos, que cada caso es diferente. En este primer caso fuimos 6 meses de tratamiento y se redujo 3 milímetros. Y aquí fueron los 5 milímetros los que se redujeron por completo en 2 meses. Entonces, cada persona tiene su propia forma muy particular de evolucionar, ¿sí? Para ese tipo de padecimientos. Un diagnóstico de bronconeumonía moderada después de 8 sesiones de 60 minutos cada 2 días, sin evaluación física, no presenta anomalías en la zona cardiopulmonar, tan solo con 8 sesiones de 60 minutos cada 2 días. ¿De acuerdo? Vean ustedes, edema en pierna debido a hidropesia pulmonar. Aquí podemos ver precisamente la hidropesia, ¿verdad? Podemos ver cómo está edematizada la pierna, sobre todo la pierna izquierda. Bueno, pues después de 3 sesiones de 40 minutos cada 2 días, pues podemos ver su contorno completamente regular, uniforme y conforme a la anatomía natural del cuerpo. Bueno, pues con esto una vez más tenemos suficiente evidencia y sustento para poder apoyar, ¿verdad?, los diferentes tratamientos para impactar de forma positiva en problemas respiratorios, los cuales dijimos pues van a estar avanzando en forma, este, día con día cada vez más y sobre todo en las próximas semanas, como les mencioné, ya que el meteorológico nos ha dicho que viene una depresión fría muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues si existe alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer, con todo gusto, estamos aquí para poderlos apoyar y contestar sus preguntas, ¿verdad? Si hay preguntas, comentarios que me quieran hacer.